Saludos y bienvenidos a otro episodio de Derecho al Punto, donde te hablamos de derecho en arroz y habichuela. Este episodio no va a ser muy largo porque es un tema que requiere de mucho cuidado cuando se toca un tema como este, y es sobre los agentes encubiertos. En estos días, Puerto Rico, ¿verdad? Es testigo de la muerte de un agente encubierto, agente Santiago Rentas. Hoy que estoy grabando este podcast, pues dentro de 2 días va a ser el sepelio de este agente. ¿Por qué decido hacer un episodio que hable sobre esto? Porque mire, cuando sucedió, ¿verdad? La situación en la que el agente muere tratando de proteger a otro agente, hubo muchas especulaciones, se dijeron muchísimas cosas, pero lo que más me sorprendió fue ver un programa de televisión en Telemundo, donde todos los días hacen una encuesta, pero esta encuesta iba dirigida a que la ciudadanía votara en que si consideraban que estaba bien que estas transacciones de agentes encubiertos se dieran en sitios donde había mucha gente, como estacionamiento, como malls, como tiendas o megatiendas. Decía, ¿está usted de acuerdo que la policía haga este tipo de transacción donde ponen en peligro a los civiles? Y tengo que decirle que esa encuesta me indignó. Primero porque nace de una gran ignorancia y segundo porque pone a la policía como responsable de la falta de seguridad de los ciudadanos. Y yo quisiera explicar someramente, sin entrar, ¿verdad?, en detalles sobre las funciones de los encubiertos, mucho menos detalles que pudiesen dañar el trabajo que hace los encubiertos. En uno de los comentarios, de los cientos de comentarios que habían en las redes con la noticia del fallecimiento de este agente, me llamó uno la atención porque decía, era una dama que decía que si él estaba de encubierto, él era un civil porque estaba de civil y que entonces no se podía decir que era un agente que había caído en el cumplimiento del deber. Y dije, wow, la ciudadanía realmente no conoce cuál es el trabajo entonces de la policía. Y más aún, llegan a unas conclusiones de que porque un policía no esté uniformado, significa que, que no es policía, que es un civil, que no murió en el cumplimiento del deber. Por eso entiendo que hay que aclarar unos puntos. Tengo que comenzar diciendo que hay una diferencia entre un informante y un policía encubierto. Un informante es una persona que vive en una comunidad o que tiene información o que tiene acceso a información de personas que están delinquiendo y le da información a la policía. Por eso se le llama informante. Hay informantes pagados a los que se le paga, hay informantes a los que no se les paga. Y eso es un proceso bien regulado. Cuando un agente recibe una llamada de un confidente, también se le llama confidente, o de un informante, tiene que llenar una documentación que existe en la policía, donde tiene que hacer constar a qué hora fue la llamada, cuál es el informante que hace la llamada, que casi siempre se les identifica con un número. El informante número tal, la información que da, y esa información se la tiene que dar a su supervisor. El supervisor se supone que con esa información que da ese informante, la corrobore. Que corrobore de alguna manera
que esa información que está prestando ese confidente, ese informante, es cierta, iniciando una investigación. Eso no es a lo trágala ahí de que yo llamo y no, eso está muy regulado. Un encubierto es un agente de la policía. Estos agentes van a una academia especial. Se le da un entrenamiento especial como encubiertos. De hecho, sus compañeros policías no saben que él es un policía encubierto. A ese grado de protección y secretividad está un agente encubierto que no se permite que otros policías, que no sea su oficial contacto, sepan que él es policía. O sea, un agente encubierto, los policías del precinto donde él vive, no saben que él es un agente encubierto. Por eso es que cuando van a arrestar, se lo llevan arrestado a él también porque no saben que es un compañero policía. Estas personas tienen un adiestramiento especial. Y estas personas, en mi opinión, de todos los agentes del orden público que puedan haber, son los que más peligro tienen. Porque se adentran en las organizaciones criminales, se hacen parte de las organizaciones criminales, hacen transacciones con delincuentes para poder levantar lo que se llama inteligencia. ¿Qué inteligencia? Información. Información que pueda después llevar a la captura de una organización de droga o de una organización de armas. Todo agente encubierto tiene un agente contacto, que es el agente que vela por la seguridad de ese agente encubierto, que es precisamente el contacto entre el agente encubierto y la policía. El agente contacto es el que lleva control de lo que hace el agente encubierto, es el que tiene el control del dinero que maneja el agente encubierto y es el que se encarga de que cada vez que ese agente encubierto hace una transacción, tener la evidencia, mandar la evidencia correspondiente a donde tenga que enviarla, si es a un balístico, si es al Instituto de Ciencias Forenses, y se encarga de que esa transacción esté fundamentada y esté hecha declaración jurada. Cuando un agente encubierto hace una transacción, tiene 72 horas para poner lo que sucedió en esa transacción en una declaración jurada. Si no lo hace en 72 horas, esa transacción después él no la puede utilizar, no se puede utilizar en un juicio para demostrar que esta persona o vende droga o vende armas. Así de reglamentado está eso. O sea, esto no es que un día yo me levanté y dije, ay, yo quiero ser agente encubierto. Y voy donde un cuartel y digo, mira, de hoy en adelante yo quiero ser agente encubierto. No, eso no es así. Se trata de agentes de la policía especializados. Se trata de agentes de la policía que usted los ve por ahí y usted jamás va a saber que son policías. Y son los agentes que se tiran a la calle todos los días a hacer transacciones de droga, de armas, poniendo en riesgo su vida. Así que no estamos hablando de cualquier persona que un día llegó y dijo, mira, de ahora en adelante yo voy a ser la... Y no, se trata de un funcionamiento, mire, que está al dedillo, detallado. Por eso cuando usted ve que se hace una transacción, como en esta ocasión se hizo en ese centro comercial o en esa mega tienda o en ese estacionamiento, usted no se crea que la policía de Puerto Rico fue allí sin importarle la seguridad de los civiles. Eso es absurdo. Eso es absurdo. Las transacciones se dan en distintos sitios. Ese día fue ahí. Pero yo le aseguro a usted que ese día
Los agentes del orden público allí estaban presentes y estaban al pendiente de la transacción. Si hay algo que yo le aseguro a usted es que no se puso en peligro la vida de los civiles y que esa no era el resultado lógico de lo que allí iba a pasar. Todo lo contrario. Si es así, mire a ver cuántas veces usted te ha enterado de que se han dado transacciones a un mall que usted ha ido, o a una playa, o a un parque. Probablemente ha pasado y usted ni cuenta se ha dado. Cuando se hace este tipo de transacción, si hay algo que los agentes de la policía tienen, es el mayor cuidado para que personas civiles que no tienen nada que ver con la transacción estén en peligro. Así que cuando yo vi que había esa noticia de que como si la policía estuviese poniendo en peligro a los civiles, yo dije, qué ignorancia, pero más aún, qué falta de respeto al trabajo que está haciendo la policía. Mire, hay gente que dice, no, que hay los policías esto, que critican a los policías. Yo quiero que usted piense en su profesión, en la que usted ejerce, la profesión o el oficio que usted ejerza. Y mire a ver si usted en 2 minutos no me puede decir a mí que dentro de su profesión o dentro de su oficio, usted no me puede enumerar las personas que son vagas, las personas que no hacen su trabajo, las personas que se roban el tiempo. En todas las profesiones y en todos los oficios, usted siempre va a encontrar personas que no dan el grado o personas que abusan de su poder dentro de esa profesión o de ese oficio, de personas que son vagos, de personas que tratan de hacer el mínimo para ganarse el máximo en todas las profesiones. Y la policía no está exenta de eso, como no lo está exento la abogacía. Piense en lo que usted quiera, la profesión, oficio que usted quiera. ¿Que hay policías que no honran su uniforme? Sí. ¿Que hay policías que de alguna manera pueden ser abusadores? También. Pero la mayoría de los hombres y mujeres policías que salen todos los días de su casa sin saber si van a volver, son gente buena, son gente decente y son gente que están haciendo por Puerto Rico lo que probablemente usted no hace. Por un sueldo por el que mucho menos usted lo haría. Y en este caso, cuando es lo que hablábamos en otro post anterior, o sea, a veces la prensa pinta un cuadro de unas circunstancias que es completamente injusto, pero que nace de la ignorancia. ¿Por qué tenía que ese día, ese programa, hacer una encuesta como si la policía estuviese poniendo en peligro a los civiles? Ahora yo le pregunto a usted, ¿qué usted prefiere? ¿Que haya un encubierto haciendo una transacción para después poder arrestar a esa persona? ¿O que esos delincuentes sigan vendiéndole armas y drogas a otros delincuentes? Y no podamos levantar la inteligencia para poder meterlos presos. Palo si boga, palo si no boga. Pero yo les puedo asegurar a ustedes que cuando se trata de transacciones donde hay agentes encubiertos, son transacciones que están al pie de la letra. Son transacciones que siguen lo que dice la ley. Yo hago una transacción hoy, yo soy encubierta, hago una transacción hoy donde le compré droga a un sospechoso que llevamos un mes haciendo negocios con él. Yo tengo 72 horas para ir ante un fiscal y hacer una declaración jurada. Hoy, tal día de abril, a tal hora, me encontré con fulano, mejor conocido como Pepito Alma, y le compré 2 rifles. Utilicé papel moneda que se me entregó propiedad de la Policía de Puerto Rico. Tanta cantidad. Compré un rifle
qué sé yo, un Remington calibre 12, lo describe. Cuando él coge el riflecito, se lo lleva a su agente de contacto, el agente de contacto lo lleva al Instituto de Ciencias Forenses. Y así se siguen haciendo transacciones de droga, de armas, y se va levantando la evidencia y la inteligencia para después a esas personas hacerle o radicarle unos cargos y llevarlos al proceso. Cuando se dan esas transacciones, de antemano ya la policía sabe, se va a dar una transacción. Y se controla el ambiente donde se va a dar la transacción precisamente para que civiles e inocentes no se vean envueltos en una situación de peligro. Por eso cuando se hacen encuestas como esa, como queriendo hacer ver que la policía pone en peligro a la gente, yo digo, Dios mío, pero mire, oriéntese, instrúyase, antes de hacer ver que la policía está siendo irresponsable. Que hay circunstancias como estas lamentables donde muere un agente, sí. Y a esa señora que hizo ese comentario, mire señora, esto es un agente del orden público que dio su vida por su seguridad y por la mía, que murió con las botas puestas, que murió ejerciendo su deber como policía. Por eso se le dio el rango de coronel, se le asciende como un honor póstumo a ese sacrificio que hizo ese señor por usted y por mí. Usted podrá decir lo que usted le dé la gana. Y la gente podrá criticar lo que le dé la gana. Y podrán hacer los comentarios que les dé la gana. Pero hay cientos de hombres y mujeres que componen el cuerpo de la policía de Puerto Rico que todos los días, porque desde el que está uniformado hasta el encubierto que no lleva puesto un uniforme, arriesgan su vida por nuestra seguridad. Mientras usted está en su casa, probablemente hay un agente de drogas corriendo por un monte detrás de un tirador. Mientras usted está en su casa, hay un agente motorizado dándole persecución a un vehículo que aparece hurtado. Mientras usted está en su casa, hay un agente de homicidios en una escena tratando de comenzar una investigación de un asesinato. Que hay agentes que puedan aprovechar el uniforme y les petan 400,000 boletos. Sí, tal vez, pero no son la mayoría. La mayoría son hombres y mujeres que dan su vida por nuestra seguridad. Y el trabajo de los agentes encubiertos no es un trabajo al azar, no es un trabajo a lo loco, no es un trabajo a lo susumuku. Está muy, muy reglamentado. Y se tienen que seguir unos protocolos estrictos para poder hacer estas transacciones. ¿Que salen mal? A veces sí. Que lamentablemente mueren compañeros haciendo lo que tenían que hacer, también. Pero mire, a los productores de televisión y de programas, antes de tener esa cuestión amarillista de hacer ver a los policías como los culpables, se transformó una noticia de la muerte de un compañero policía en el cumplimiento del deber, en un cuestionamiento de si la policía ponía en peligro a los ciudadanos de este país. Vamos a ser un poquito más responsables. Vamos a apoyar a nuestros hombres y mujeres de sangre azul, porque la mayoría se los merece. Nos vemos en un próximo episodio de Derecho al Punto, donde te hablamos de derecho en arroz y habichuela.